Hola, soy Juan Carbón Antero y hoy que se cumplen 50 años de mi fallecimiento, quisiera explicarle a mi familia lo que significa la memoria histórica, en el que yo mismo seré su hilo conductor a través de las penurias que sufrimos todas las familias de los que creíamos en una sociedad más justa y democrática. España padeció una sublevación militar, un golpe de Estado y una guerra civil entre julio de 1936 y abril de 1939. Después empezó una dictadura, que se mantuvo durante 40 años con un régimen dictatorial, ilegal e ilegítimo. No hay que olvidar los grandes hitos de igualdad que se consiguieron con la Segunda República, como que por primera vez, se ejerció el derecho a voto de la mujer. Y en cuanto a la enseñanza pública, fueron impulsados en esa época de 1931 a 1936 en el que fue uno de los objetivos prioritarios, ya que el conocimiento y la cultura nos hace más libres. La primera medida educativa que se toma es, por tanto, la construcción de 27.000 escuelas de educación primaria que atendieran a 1,5 millones de niñas y niños que no estaban escolarizados. Por desgracia, la República no pudo desarrollar todo su potencial y lo que hubiese podido ser y que no prosperó por culpa del dictador y que duraría hasta su muerte. Fecha que yo no llegaría a brindar puesto que fallecí 8 meses antes que Franco, que dejó todo atado y bien atado el 20 de noviembre de 1975. De hecho, 2 días después de ello, fue coronado rey su discípulo Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975, de acuerdo con la ley franquista de sucesión en la jefatura del Estado. 3 años antes que la Constitución española, el 6 de diciembre de 1978, se ratificara la monarquía parlamentaria. Ahora contaré cómo empezó mi historia y todas las vicisitudes a las que me vi obligado a sufrir yo y mi familia. Me hicieron una declaración indagatoria, el jueves 4 de febrero de 1937 y no entraré en detalles de los medios con los que fui interrogado por sospechoso, junto a 16 personas más que también indagaron. Me formularon varias preguntas y respondí de forma coherente y consecuente, con lo único que siempre había hecho, actuar conforme a mis convicciones e ideas y decir la verdad, que sí que me afilié al Partido Republicano Democrático Federal de Huelva a principios del año 1931. También que en las primeras elecciones democráticas, después del reinado de Alfonso XIII, de ese año 1931, sí que formé parte de la junta directiva y nombrado contador. Que por ser cargo de nueva creación en el partido y no saber cuáles eran mis atribuciones no actué en las últimas elecciones, las de 1936, y lo único que hice fue votar, no actuando ni como apoderado ni como interventor. Y como no, me hicieron la pregunta que siempre hacían a todos los sospechosos de ser republicano, se me preguntó expresamente por lo que estaba haciendo durante los días rojos, es decir, en los inicios del golpe de Estado del 17 de julio de 1936. A lo que respondí que estaba en casa sin moverme de nuestro domicilio con mi hijo Juan y mi esposa que estaba para dar a luz, de hecho estaba embarazada de nuestro hijo Paco que nacería el 1 de septiembre de 1936. Nuestro domicilio estaba cerca de la iglesia de San Pedro, en la calle Aragón 29, tal y como acreditaron mis vecinos Alfonso Díaz Carzorla y Vicente Toro García. Mientras tanto, a medida que las tropas sublevadas avanzaban, iban imponiendo la ley marcial e irrumpieron desde el sur hacia Madrid, causando terror y asumiendo el poder político. Reclutaron soldados por la fuerza en cada pueblo o ciudad que iban masacrando. También iban deteniendo habitantes que fueron destinados a realizar trabajos forzados y asesinando a los que se oponían. O incluso eran enviados a cualquiera de los 300 campos de concentración que hubo en España. La lealtad de la ciudad de Huelva al gobierno republicano generó una ola de represión masiva contra el pueblo onubense por parte de las fuerzas golpistas mandadas por el genocida Queipo de Llano. Huelva es la provincia más represaliada de España, con más de 120 fosas comunes en las que puede haber más de 10.000 personas y 1.500 fusilados solo entre los años 36 y 44. Cifras desproporcionadas en relación a la población que tenía en aquella época, que eran 355.000 habitantes. De hecho, se habla de que en Huelva no hubo guerra, sino represión, y por ello la foto de la tapia del cementerio de la Soledad, donde fusilaron a tantos onubenses. Y llegó el momento que temió mi familia cuando fui detenido por los agentes de vigilancia el martes 19 de octubre de 1937.
y puesto a disposición del gobernador civil para mi entrada en la prisión provincial de Huelva, 3 días después, el viernes 22 de octubre de 1937. Tal y como se describe en mi expediente penitenciario, ingresaba en esta prisión procedente de Libertad. Tenía entonces 39 años, con una vista limitada, con gafas de alta graduación, de culo de botella como se decía entonces, debido parece ser por un sarampión mal curado en mi infancia a los 6 años. Mi constitución de aspecto frágil, de baja estatura y complexión delgada como definía el expediente penitenciario, siempre conseguí compensarlo con mi fortaleza mental. Ese día no entré solo en la prisión, éramos 22 personas los detenidos que ingresamos en la prisión ese fatídico día. Esta prisión, ubicada en el barrio de Isla Chica, fue construida en 1930 en los antiguos terrenos que tenía el torero Manolete. Y pasó a ser un destacado centro de la represión franquista durante los años de guerra y posguerra. Y ahí estaba yo, entrando en una celda como preso político sin saber cómo mi familia podría sobrevivir a esta desgracia y sin saber si algún día volvería a ser libre. Vivíamos entonces en la avenida Miss Whitney, número 26, en el barrio del Matadero, y yo tenía entonces un oficio, el de cobrador en la compañía de teléfonos. Y dejaba a mi esposa Feliciana en una situación muy precaria, con 2 hijos pequeños, Paco de 1 añito y Juan de casi 4, pues los cumpliría 3 días después, el lunes 25 de octubre de 1937. Mi esposa, la pobre, los crió como pudo, siendo su marido un preso republicano, donde siempre ellos comían después que ella, porque como les decía ella, no tenía hambre o ya había comido antes. Hay que decir, que un alto porcentaje de los prisioneros, fallecían antes de cumplir sus condenas, por las malas condiciones higiénicas sanitarias, por la insuficiente alimentación y también por el maltrato físico y psicológico a que eran sometidos. A ello habría que añadirles el hacinamiento y las enfermedades contagiosas, o como última parada antes de morir ante un pelotón de fusilamiento. Y siguiendo con lo que me aconteció, explicaré que estando ya en la prisión, el 11 de noviembre de 1937 el comisario jefe Leoncio Lumbreras envió al gobernador civil de la provincia los expedientes indagatorios que me abrieron 9 meses antes, en febrero. Mi caso se elevó al plenario, en un consejo de guerra sumarísimo número 562, el viernes 8 de abril de 1938 a las 9:30 de la mañana. 4 meses después que ingresara en la prisión provincial de Huelva en octubre de 1937, cumpliendo prisión preventiva. El juez militar instructor del sumario era Francisco Wilhelmi Castro, alférez honorario del Cuerpo Jurídico Militar, y no estuve solo en el Consejo de Guerra sumarísimo, me acompañaban 16 acusados más, desde donde nos trasladaron desde la prisión al cuartel militar, actual Campus del Carmen, y que estaba a 1 kilómetro en esa avenida Alcalde Federico Molina Horta hasta cambiar de nombre en la Avenida de las Fuerzas Armadas. El juicio militar al que fui sometido terminaría 5 horas después, a las 2:30 de la tarde, para reingresar de nuevo en nuestras celdas en una noche larguísima, sabiendo que ya habíamos sido juzgados y condenados. Un juicio más parecido a los de la Inquisición española, aunque en vez de sacerdotes, había militares. El juez instructor sería el teniente provisional de infantería don José Muñoz Báez, un nombre que nunca se me olvidaría. Los delitos a los que fuimos juzgados seguían las reglas del decreto del 31 de agosto de 1936 y partían de una situación surrealista, ya que se juzgaban por delitos de rebelión militar, a quienes habían permanecido fieles a las instituciones republicanas, y los que juzgaban eran los que se habían sublevado contra ellas. Por ello, han sido calificados, y no sin razón, como justicia al revés. Solo había una defensa única para todos los inculpados, aunque no tuviese conocimientos de derecho, que contaba con un máximo de 4 horas para preparar la defensa de los 17 acusados. Franco estableció este procedimiento sumarísimo, que estaba previsto para los rebeldes militares en casos de emergencia militar, y lo aplicó para juzgar a políticos, sindicalistas, poetas, maestros de escuela y rojos en general. Entre los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, destacan como más graves el de rebelión y deserción. El menos grave de los delitos era el de inducción a la rebelión. Y entonces fue cuando escuché que me condenaban a 12 años de reclusión temporal.
Luego el Consejo quedó reunido en sesión secreta para deliberar y dictar su fallo definitivo. En mi caso, consideraron que los hechos que realicé fueron constitutivos de delito de inducción a la rebelión, previsto y penado en el párrafo segundo del artículo 240 del Código de Justicia Militar. Consideraron además que como me declaré responsable, se apreciaron circunstancias de atenuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 163. Consideraron además que la responsabilidad civil era inherente a la comisión del delito y habida cuenta de los grandes daños causados en todo el territorio nacional por la actual rebelión y lo dispuesto en el decreto de 10 de enero del pasado año, procedieron a fijar su cuantía en el periodo de ejecución de sentencia. Teniendo en cuenta dichos artículos de los códigos de justicia militar y penal ordinario, así como los bandos de guerra dictados, el juez instructor así dictó mi sentencia definitiva. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Juan Carbón Antero a la pena de 6 años y un día de prisión mayor por el delito de inducción a la rebelión con circunstancias de atenuación. Se terminaba el juicio con la pregunta de rigor: ¿tiene usted algo más que añadir o manifestar? Ya me hubiese gustado decir que sí, que todo era una farsa injusta y terminar con un viva la República, pero no fue lo que dije. Una vez en prisión, como sabía leer y escribir, ante las súplicas desesperadas de mi madre Pilar hacia un sobrino suyo con contactos, consiguió recomendarme para que ejerciera labores de bedel o de portería. Como ya expliqué, en plena guerra civil, para resolver el hacinamiento de las cárceles nació la idea de trabajos forzados en el exterior. En mi caso, también en el interior para los presos con buena conducta. Una idea que convertía mano de obra barata de tantos prisioneros de guerra y así ejemplarizar de forma categórica a esos individuos no patriotas a la vista de los golpistas. Por ello, mi sentencia de 6 años y un día se redujo y fue conmutada a la mitad, 3 años de prisión menor, ya que el sistema de redención de penas por el trabajo consistía en un día de pena redimida por cada 2 días trabajados. En los cómputos totales, se contaban todos los días incluso el jueves día 29 de febrero de 1940 por ser bisiesto ese año. Además, al sufrir la prisión preventiva antes del juicio militar, también se descontaba del cómputo total los 185 días anteriores. Sumando todo ello, de cumplir mi condena el 18 de octubre de 1943, sería libre el 18 de octubre de 1940. Gracias a la Comisión de Revisión de Penas y como así lo consideraron pude salir excarcelado 2 meses antes, el lunes 19 de agosto de 1940 y cumpliría prisión atenuada, lo que viene a ser un arresto domiciliario en mi domicilio del barrio del Matadero hasta la conclusión del sumario. Cuando ésta se me concedió, tuve que presentarme inmediatamente ante el juez militar que la había decretado y ante el comandante de puesto de la Guardia Civil de Huelva. Se me advirtió que no debía de abandonar mi domicilio sino para las necesidades del trabajo a que me dedique, para el cumplimiento de mis deberes religiosos y órdenes de las autoridades. Y con mi firma temblorosa en el documento, supe que estaría en el próximo cumpleaños de mis hijos, al cumplir 4 años mi segundo hijo Paco el domingo 1 de septiembre de 1940. Eso sí, vivíamos pendientes de cualquier denuncia que pudiera hacerme volver a la prisión. Todo ello fue muy difícil de sobrellevar pues el franquismo nunca olvidó la distinción entre vencedores y vencidos. Condiciones que explican el silencio de muchos represaliados y la ocultación de mi propia experiencia a mis 3 hijos para evitarles problemas. También desde mi excarcelación, los documentos iban pasando por muchos trámites y mientras tanto intentaba sacar fuerzas para poder alimentar a mi familia. También debía presentarme cada 15 días en dicho juzgado militar. Y ya toda mi vida tuve que llevar esa carga, la carga de estar fichado con antecedentes penales y no poder trabajar por ejemplo en la administración pública como si pudo mi padre Juan Carbón Martínez que fue cartero. Yo mismo a pesar de ser una persona instruida y culta no podría por ejemplo trabajar en el ayuntamiento de Huelva que entonces estaba en la calle Puerto. Aún así, conseguí recuperar mi oficio de cobrador, un oficio muy demandado en esos tiempos en los que todo se pagaba a plazos. El martes 15 de abril de 1941 tuve que pedir al gobernador militar de Huelva que teniendo necesidad de desplazarme a los pueblos de la provincia de Huelva en viajes de negocios con cobro de comisiones, por la falta de medios de comunicación pernoctar fuera de su residencia habitual y teniendo la obligación de presentarme en la comisaria de vigilancia,
pudiéndose dar el caso de que por los motivos antes expuestos hubiera de faltar en alguna ocasión a dicha presentación, es por lo que a vuecencia se digne concederme la debida autorización para dichos desplazamientos y la permanencia en algunos de los puntos en que por necesidad hubiera de encontrarme. Y entretanto, la resolución definitiva de reducción de mi pena no llegaría hasta el sábado día 21 de febrero de 1942. El miércoles 11 de marzo de 1942 llegaría un telegrama postal, en el que se comunicaba la conmutación de la pena de 6 años y un día a 3 años. Aunque cuando llegó de forma oficial, yo ya no estaba en prisión. Aunque no sería hasta el sábado 24 de mayo de 1947 cuando por telegrama postal se me notificaba desde la Secretaría de Justicia de Sevilla mi libertad definitiva. 5 días más tarde, el jueves 29 de mayo de 1947 se notificaba la providencia que confirmaba mi libertad. Y el domingo 8 de junio de 1947 recibimos dicha providencia y ahora sí, ya podía decir que no tenía que seguir yendo a personarme para dar cuentas de mi condición de penado. Tenía 49 años, 10 años habían pasado desde que ingresé en prisión el viernes 22 de octubre de 1937. Solo me queda por decir, que a pesar que todo lo que explico fue muy doloroso y triste, es importante contarlo, para que no se vuelva a repetir. Espero que sirva para poder acercarnos al menos un poco, aparte de ese pasado que sufrimos. Para que a pesar del tiempo pasado también nos acerque a ese gran tesoro que es nuestra familia y sobre todo como homenaje a mi esposa que siempre estuvo ahí, cuando yo no estaba, criando lo mejor que pudo a nuestros 3 amados hijos. De hecho, incluso en esos momentos tan duros por los que pasamos Feliciana y yo, también vivimos situaciones familiares bonitas que nos ayudaban a seguir adelante. Resulta que cuando me indagaron en febrero de 1937, vivíamos en la calle Aragón 29, a 5 minutos de la iglesia de San Pedro, que es la más antigua de la ciudad de Huelva, del siglo XIV y de estilo gótico mudéjar. Es la parroquia donde nos casamos el sábado día 5 de septiembre de 1931 y que al día siguiente domingo día 6 de septiembre, inscribimos nuestro matrimonio en el registro civil. Un dato interesante es que a 2 minutos de la iglesia de San Pedro está la segunda parroquia en antigüedad del siglo XV, la Ermita de la Soledad o la Iglesia de las Mil Historias, como se la conoce, por haber tenido varios usos además del litúrgico, como primer centro docente medio y superior de la ciudad, también hospital, asilo y hasta local de ensayos de la Banda Municipal de Música. También es conocida por ser el lugar donde se refugió el poeta Miguel Hernández en su huida hacia Portugal tras la Guerra Civil Española. Por desgracia, luego fue detenido cerca de la frontera en Rosal de la Frontera y de ahí trasladado a la prisión de Huelva el 9 de mayo de 1939 donde fue compañero de celdas durante 9 días donde fue torturado para que confesara que había matado a Primo de Rivera, algo por supuesto falso ya que fue fusilado. Después compuso su poema desgarrador Nanas de la Cebolla en la prisión de Madrid. Volviendo a la iglesia de San Pedro donde quisimos bautizar a nuestro hijo Juan y no pudo ser porque el que iba a ser su padrino, el hermano de Feliciana, Juan Antonio Domínguez Andrés, falleció en noviembre de 1935. Y entonces hasta que Feliciana no pasó el luto, no pudimos bautizar ni a Juan ni tampoco a Paco, que nació en 1936 porque ya empezó la guerra civil y ya después me detuvieron e ingresé en la prisión. En esta foto no estaba de luto por su hermano sino por su hermana Francisca Cecilia Domínguez Andrés que falleció a la edad de 21 años por la gripe española de 1918. Media vida se la pasó de luto mi pobre esposa. También es verdad que desde que la República se proclamó el 14 de abril de 1931, en su artículo 3 decretaba que el Estado español no tiene religión oficial y por tanto, el final de los presupuestos públicos destinados al clero y al culto católico. Por ello, el régimen franquista siempre tuvo la complicidad de la Iglesia e incluso quedan en la memoria histórica, imágenes como la de Franco saliendo de las catedrales bajo palio, para vergüenza de la religión católica. Por fin una vez que salí de la prisión, sí que mis hijos Juan y Paco, a las edades de 7 y 4 años respectivamente, pudieron ser bautizados en la Iglesia del Sagrado Corazón, llamada la Iglesia del Polvorín,
cerca de nuestro nuevo domicilio del barrio del Matadero en la avenida Escultora Whitney, que antes se denominaba Carretera del Matadero. Esta avenida debe su nombre a la escultora americana que diseñó el colosal monumento a Colón, que existe en la punta del Sebo, en forma de monje franciscano, del convento de la Rábida. Mirando al horizonte, en honor al descubrimiento de América y que la cultura popular bautizó como el monumento a Colón, de hecho mucha gente piensa por error que la escultura es Colón. Y volviendo al bautizo, una anécdota que pasó fue que el cura le puso unos granos de sal en la boca a Juan, que era el mayor, como parte de la liturgia católica que considera la sal como símbolo de pureza para asegurar su alegórica purificación. Lo que ocurrió a continuación fue que Paco con sus 3 añitos empezó a decir a mí, reclamando también su derecho, porque pensaba que le estaban dando un caramelo a su hermano mayor. Por otro lado, he de decir que cuando nació nuestro tercer hijo Pepe el 20 de marzo de 1943, pienso que si hubiera tenido que cumplir la pena íntegra de 6 años y un día, no hubiera salido de prisión hasta octubre de 1943, por tanto, no hubiera nacido o quién sabe, si yo hubiera sobrevivido 3 años más en aquellas penosas condiciones de encarcelamiento. Por ello, ahora al ver crecer a mis 3 hijos Juan, Paco y Pepe junto a mi esposa Feliciana, supe lo que es la felicidad y sentirme tan orgulloso de ellos. A pesar de todas las penurias vividas, ellos fueron lo mejor de nuestras vidas. Intentamos no transmitirles ningún sentimiento de odio o de acritud a la vida a mis 3 hijos e inculcarle los valores de no compadecerse por los problemas de la vida, de ser ellos mismos y quererse mucho entre ellos. Y de crecer siendo buenas personas ante todo, siendo honestos y trabajadores, siendo un ejemplo para sus hijos e hijas y también para sus nietos y nietas. Todo lo que explico aquí es como homenaje a todas las familias que sufrieron tanto en todos esos años de guerra, posguerra y dictadura franquista, y lo más importante, para que no se olvide y se rescate todo ese pasado para las generaciones venideras, para que no se vuelva a repetir. No hay que borrar la memoria, hay que preservarla y conseguir el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Ojalá algún día se anulen todos los consejos de guerra y se anulen también los expedientes penitenciarios, como así se aprobó en el Parlament de Cataluña en junio de 2017, y declarar ilegales los tribunales franquistas que actuaron en Cataluña, y en consecuencia, deducir la nulidad de pleno derecho de sus sentencias y resoluciones por causas políticas. Al menos con ello se conseguiría la reparación, ya que de la verdad algo más ya sabemos, aunque no suficiente, respecto a la justicia, ya no quedan apenas personas vivas para aplicarles esa justicia que no tuvimos en vida. Picasso inmortalizaría esta época oscura de la guerra civil y de la dictadura en un cuadro que ya es inmortal, el Guernica. Quiso que fuera expuesto en la Exposición Internacional de París de 1937 y se convirtió en todo un símbolo de los horrores de la guerra para todo el mundo. De hecho, dijo que hasta que la dictadura no terminase, no volvería el cuadro a España, y desde 1981, tenemos la suerte de poder emocionarnos cada vez que lo contemplamos de cerca. Una leyenda urbana dice que en el momento en que invadieron París, los nazis visitaban de vez en cuando el estudio de Picasso para ver si podían encontrar alguna prueba que delatase a algún artista judío. Picasso solo sonreía y les daba una postal con la reproducción de su Guernica. En una ocasión, un oficial nazi tomó la tarjeta y le preguntó con desprecio: ¿Ha hecho usted esto, Monsieur Picasso? No, respondió el pintor, lo han hecho ustedes. Y qué mejor final para esta parte de mi vida que unas fotos alegres de domingueros con nuestras cestas de mimbre en cualquier sombra bajo el cobijo de unos árboles al lado de la carretera en la montaña. Junto a nuestras nietas y nietos, o ya sea en una celebración como en el bautizo de un nieto o nieta, que unos cuantos hemos tenido. Y siempre sonriendo a la vida, como el mejor mensaje de paz que puedo dar. Gracias y hasta siempre, familia.